Esta noche nos adentraremos en los viejos relatos del mundo nórdico, donde los dioses cruzaban puentes de arco iris, los gigantes caminaban entre nieblas heladas y el destino se tejía bajo las ramas de un árbol inmenso. Son cuentos nacidos del frío y del fuego, de la imaginación de los pueblos vikingos que miraban el cielo estrellado y escuchaban en el viento las voces de los antiguos. Acompáñame, porque esta historia comienza antes de todo. Cuando aún no existía la tierra, ni el tiempo, ni los sueños. La creación del mundo en la mitología nórdica. Antes de que el tiempo existiera, antes de que la tierra y el cielo se dibujaran en el firmamento, hubo solo un silencio profundo y un espacio inmenso y vacío. Un vacío tan grande, tan antiguo, que no se podía medir ni imaginar. Este vacío tenía un nombre, Ginnungagap. Imagínate un abismo sin fin, donde no hay ni luz ni sombra, donde el frío y el calor no existen aún, solo un espacio infinito y tranquilo, como si el universo entero estuviera dormido. A un lado de ese abismo existía un reino helado y oscuro llamado Niflheim. Era un lugar donde el hielo cubría todo, donde el aire era frío y denso, y el suelo estaba cubierto por una escarcha eterna. Ríos helados serpenteaban lentamente, y el sonido era solo el susurro del viento entre las grietas del hielo. En el otro extremo, allí donde el frío no podía llegar, ardía el reino de fuego llamado Muspelheim, un lugar de llamas danzantes y brasas incandescentes, donde el calor crepitaba como un suspiro constante, y el fuego parecía vivir y respirar como un ser vivo. Y entre estos dos extremos, cuando el calor de Muspelheim comenzó a encontrarse con el frío de Niflheim, algo empezó a cambiar. El hielo comenzó a derretirse lentamente. Gotas tibias y vivas cayeron en el abismo silencioso. Y de esas gotas nació un ser antiguo y poderoso, un gigante llamado Ymir. Ymir no era un dios, ni una criatura hecha para el bien o el mal. Era simplemente el primero, un ser enorme, con una presencia lenta y pesada, tan antiguo como el tiempo mismo. Mientras dormía, de su cuerpo comenzaron a surgir otros gigantes, nuevos seres que brotaban de su sudor, una familia primigenia que llenaba el vacío con su presencia. Junto a Ymir apareció también una vaca mágica llamada Audhumla. Esta vaca era especial. Su leche blanca y abundante alimentaba al gigante Ymir, pero Audhumla también necesitaba alimentarse, y así comenzó a lamer el hielo salado de Niflheim. Día tras día, mientras lamía lentamente el hielo congelado, algo ocurrió. Al tercer día, de aquel hielo surgió una figura, un ser hermoso, luminoso, sereno. Era Buri, el primer dios. Buri tuvo un hijo llamado Bor. Y Bor, a su vez, se unió con una giganta, de la que nacieron 3 hijos, Odín, Vili y Ve. Estos 3 hermanos, llenos de energía y propósito, miraron el mundo por primera vez. Un mundo caótico, sin forma, dominado por los gigantes. Con decisión y calma los hermanos decidieron cambiar aquello. Y así un día se acercaron a Ymir mientras dormía, y en un acto solemne lo mataron. La sangre de Ymir brotó en un gran diluvio, y muchos gigantes fueron arrastrados en ella, pero uno escapó junto a su esposa, Bergelmir, el progenitor de los futuros gigantes. Con el cuerpo de Ymir, los dioses comenzaron a crear. De su carne hicieron la tierra firme y dulce, la base sobre la que crecerían las raíces y los sueños. De sus huesos levantaron las montañas, altas y eternas, que tocarían el cielo con su frío aliento.
Su sangre se convirtió en los mares y ríos, profundos y misteriosos, llenos de secretos. Su cráneo fue elevado para formar el cielo, y 4 enanos, Nordri, Sudri, Austri y Vestri, lo sostuvieron, como guardianes silenciosos en cada punto cardinal. Sus cabellos se transformaron en árboles, sus pensamientos en nubes que navegaban el firmamento. Para iluminar la creación, los dioses tomaron chispas ardientes del reino de fuego y las lanzaron al cielo. Así nacieron las estrellas, puntos de luz que guiarían el paso del tiempo. Crearon el sol y la luna y los pusieron a girar con calma para marcar los días y las noches y el eterno ciclo del tiempo. Finalmente, construyeron Asgard, el hogar de los dioses, situado en lo alto del cielo, un lugar de paz y poder. Y bajo él erigieron Midgard, la tierra de los hombres, rodeada por una muralla protectora hecha de las cejas de Ymir, un escudo entre el caos y la vida. En el centro de todo, plantaron el árbol inmenso y sagrado, Yggdrasil, cuyas raíces y ramas abrazaban los nodemundos, conectando el cielo, la tierra y el inframundo. Cada rama, cada hoja, cada raíz contaba una historia, susurraba un secreto y sostenía el destino de todo lo que es y será. Y así, poco a poco, del hielo, del fuego y del sueño, del sacrificio y la voluntad, nació el mundo que conocemos. Un mundo vivo, respirando, esperando que las historias de dioses, gigantes, humanos y criaturas mágicas sean contadas una y otra vez, como un susurro en la noche. Ahora cierra los ojos un poco más. Siente el mundo antiguo, el frío y el calor, el silencio y el latido, y deja que la historia te arrulle. Cuando quieras te llevaré a conocer los nodemundos de Yggdrasil, uno por uno. Ahora que ya sabes cómo nació el mundo, quiero llevarte más profundo, a las ramas y raíces del árbol sagrado que sostiene toda la existencia. Esta historia es suave, lenta como un río que se desliza entre piedras antiguas y nos lleva a descubrir los 9 mundos del fresno Yggdrasil. Dicen los sabios antiguos que no hay inicio ni fin verdaderos, solo ciclos que giran como el viento entre las hojas de un bosque sin edad, y en el centro de todo lo que existe se alza Yggdrasil, el árbol de la vida, el eje del mundo, un fresno colosal cuyas ramas se extienden más allá del cielo y cuyas raíces se hunden hasta donde ni la oscuridad puede llegar. Este árbol no es solo un árbol, es el puente entre mundos, el corazón que late en silencio mientras el universo respira. En lo más alto de sus ramas, donde la luz es casi líquida y el aire se vuelve delgado como un susurro, se alza Asgard, el hogar de los dioses. Allí se elevan grandes salones de piedra y oro, y los dioses caminan con paso firme, conociendo el peso de su poder y la fragilidad del destino. Odín se sienta en su trono, con un ojo siempre mirando al mundo, mientras sus cuervos vuelan por los cielos recogiendo historias. Pero Yggdrasil no solo sostiene la grandeza. Más allá de las nubes suaves de Asgard, en un rincón donde el verde florece sin orden ni medida, habita Vanaheim, el reino de los Vanir, dioses antiguos que hablan con la tierra, que entienden el ritmo de las estaciones y el secreto que duerme en las semillas. Y si uno se desliza por una brisa aún más fina, como si descendiera por una nota de música, llega a Alfheim, el reino de los elfos de luz. Allí todo resplandece con un brillo leve, como el primer sol de primavera sobre la nieve intacta. Los elfos no hablan en voz alta porque su magia está hecha de silencio y de belleza. En el centro del árbol, suspendido entre raíces y ramas, late Midgard, el mundo de los hombres, nuestro mundo, rodeado de mares y brumas, donde la vida nace, ríe, lucha y se despide. Aquí los días son finitos, pero cada historia tiene un peso y cada gesto una memoria. Los hombres caminan sin saber que el árbol los sostiene, y aún así lo honran sin palabras.
más allá de los campos conocidos, donde el viento muerde y las montañas tiemblan, se extiende Jotunheim. Es la tierra de los gigantes, seres antiguos, algunos sabios, otros caóticos, todos nacidos antes del orden. En sus tierras frías y salvajes, la naturaleza no obedece a los dioses. Allí el tiempo camina de lado y la fuerza tiene voz propia. Pero no todo en Yggdrasil es cielo o tierra abierta. En las profundidades del tronco, donde el fuego de las forjas nunca se apaga, habita Nidavellir, el reino de los enanos. Son seres hábiles, nacidos del metal y del secreto. Con sus martillos dan forma a objetos tan poderosos que hasta los dioses acuden a ellos. El sonido de sus forjas es como un latido constante en la médula del mundo. Más profundo aún, más allá del eco, existe un lugar donde el frío no perdona. Es Helheim, el reino de los muertos que no cayeron en combate. Allí reina Hel, mitad viva, mitad hueso, con un rostro sereno que no juzga ni olvida. Las almas descansan en su presencia como hojas caídas que no temen al invierno. Pero en el otro extremo, donde no hay sombra ni hielo, sino un ardor sin límite, se encuentra Muspelheim. Todo allí arde, todo es llama. El fuego no espera explicación, ni pide permiso. Surt, el gigante, aguarda con su espada encendida, como si supiera que un día todo deberá volver a empezar. Y aún queda Niflheim, el mundo del hielo eterno. Allí el frío no es solo ausencia de calor, sino una entidad que camina lenta, que observa. Desde sus fuentes heladas nacen ríos que atraviesan todos los mundos, llevando con ellos la memoria de lo que fue. Yggdrasil los une, los abraza, sus ramas rozan lo eterno y sus raíces beben del olvido. En la copa del árbol habita un águila sabia cuya mirada abarca todos los reinos, y entre sus raíces se enrosca el dragón Nidhogger, que roe sin descanso la base del árbol, como si la destrucción también fuera parte del equilibrio. Una ardilla, Ratatosker, corre arriba y abajo del tronco, llevando mensajes, burlas y rumores entre el águila y el dragón, como si el conflicto también tuviera su lugar en el tejido del mundo. Todo está vivo, todo se mueve, y mientras tú respiras ahora aquí en el silencio de tu noche, Yggdrasil sigue en pie. Nada lo detiene, porque mientras haya historias que contar, el árbol seguirá creciendo. Acompáñame ahora por una de las ramas altas del gran fresno, Yggdrasil. Caminaremos despacio, como si el aire mismo nos llevara, y allí, donde la luz se curva y el cielo cambia de color con cada respiración, encontraremos el puente que une mundos. Dicen que los dioses, cuando miraron hacia Midgard, el mundo de los hombres, quisieron crear un sendero brillante, una vía que no fuera solo paso, sino promesa. Y así nació Bifrost, el puente del arco iris. Pero no pienses en un arco iris como el que ves tras la lluvia. Este era distinto, hecho de fuego, de luz y de magia antigua. No tenía principio fijo ni un final cierto. Aparecía solo cuando era necesario, y quien lo cruzaba sentía que caminaba sobre hilos de sol y agua, pero no todos podían recorrerlo. Era un camino sagrado y necesitaba un guardián. Así conocieron a Heimdall. Heimdall no nació como los demás dioses. Su llegada fue como un susurro, como un amanecer que no avisa. Se decía que podía ver a través de la más densa oscuridad, que sus oídos eran tan finos que podía oír la hierba crecer y que no necesitaba dormir. Él no buscaba gloria ni mando, solo vigilancia. Fue el primero en ofrecerse para custodiar el puente. Y los dioses, al ver su silencio firme, le entregaron la tarea sin dudar. Se alzó una gran torre en el extremo de Bifrost, donde el cielo casi toca las estrellas. Desde allí, Heimdall observaba todo. Su mirada abarcaba los 9 mundos, veía los cambios en el viento, la sombra en el agua, el paso de un ciervo por la nieve. Nada escapaba a su atención. Pero él no se sentía solo. El silencio era su amigo, y en cada nuevo amanecer sabía que su propósito se renovaba.
En su cintura colgaba Gjallarhorn, el cuerno resonante. No lo tocaba nunca, porque su sonido no era para advertir pequeños peligros, sino para anunciar lo inevitable, el día en que todo terminaría, el día del Ragnarok. A veces, cuando el cielo se tornaba más claro de lo normal, los hombres decían que Heimdall había exhalado suavemente, probando su cuerno, recordando que un día su llamada haría temblar el árbol del mundo. Y sin embargo, él no temía ese momento. Sabía que la vigilancia no era para evitar el destino, sino para recibirlo con los ojos abiertos. En las noches tranquilas, cuando los dioses dormían, Heimdall seguía de pie. Sigamos subiendo entre las ramas del gran Yggdrasil, mientras el cielo se vuelve más claro y el aire adquiere un aroma dulce, como si el tiempo se hubiese detenido en el momento exacto antes de la floración. Entre los muchos secretos que esconde Asgard, hay uno que pocos conocen. Es un jardín oculto, envuelto en bruma dorada, donde no entra el invierno ni el paso del tiempo deja huella. Allí crecen las manzanas de la juventud, pequeñas, de un dorado intenso. Su piel brilla como si atraparan la luz del sol, y su aroma, su aroma, es como la promesa de una vida sin fin. Estas manzanas no son fruto común, son el regalo más preciado de los dioses, porque sin ellas, los Aesir, los poderosos, envejecerían como cualquier mortal. Sus cuerpos se encorvarían, su fuerza se apagaría y sus días se desharían como la espuma sobre el mar. Pero mientras haya manzanas y mientras ella esté allí para cuidarlas, los dioses permanecerán jóvenes y fuertes. Ella es Idunn. Su nombre significa la que renueva, y es más que una guardiana, es la memoria del florecer constante. Una diosa de rostro sereno, con ojos como hojas en primavera, y manos suaves como el musgo que crece en los troncos viejos. Idunn no habla mucho. Su voz es como una canción baja que se oye mejor cuando se guarda silencio. Pasea entre sus árboles, los acaricia, les canta a las raíces. Y cuando los dioses necesitan renovar su fuerza, ella los espera con una pequeña cesta llena de frutos que contienen siglos de vida. Nadie sabe cómo llegaron esas manzanas al jardín, ni siquiera Odín, con todo su saber. Solo Idunn conoce su ciclo. Solo ella puede tocarlas sin que se desvanezcan. Una vez, cuenta la historia, Loki, el dios de las travesuras, se dejó tentar por un gigante. Engañado o tentado, ¿quién puede saberlo con certeza cuando se trata de Loki? La convenció de salir del jardín y llevar sus manzanas consigo. Y en cuanto ella cruzó los límites del bosque, el equilibrio se rompió. Los dioses comenzaron a marchitarse. Sus cuerpos, otrora radiantes, perdieron brillo. Sus fuerzas menguaban y sus rostros se tornaban pálidos, como si el otoño hubiese caído sobre ellos sin aviso. Desesperados buscaron a Loki y bajo amenaza le exigieron enmendar lo que había hecho. Así, disfrazado por la magia, Loki voló sobre los mundos hasta hallar a Idunn, encerrada entre rocas, protegida por hechizos y llamas. Con astucia y riesgo, la liberó. La devolvió a su jardín y al instante en que sus pies tocaron la tierra que conocía, los árboles respiraron de nuevo. Las hojas brillaron, el viento se alzó y la juventud volvió a brotar. Desde entonces, Idunn no abandona su bosque. Ella sabe que lo que cuida no es solo para los dioses, sino para el equilibrio de todo. Y mientras tú descansas ahora y el mundo parece en pausa, en algún rincón de Asgard, bajo la luz suave de un sol que no se apaga, Idunn sigue caminando entre sus árboles, sosteniendo en su cesto el secreto más antiguo de todos, el de no envejecer. Ahora, déjame llevarte por un sendero más incierto, uno que no siempre va en línea recta, que da vueltas, se enreda, y a veces nos deja sin saber si estamos soñando o siendo soñados. Porque así es caminar al lado de Loki. Loki no era como los otros dioses, no pertenecía del todo a los Aesir, ni tampoco a los gigantes de donde provenía.
Era un extraño entre mundos, como una sombra que cambia de forma cuando la luz se mueve. Alto, delgado, con ojos que brillaban como si siempre supiera algo que tú no, y una sonrisa que podía ser tan cálida como traicionera. Era el dios del fuego, del engaño, del cambio. Y a pesar de todas sus mentiras, los dioses lo aceptaban entre ellos, porque Loki no era solo caos, también traía soluciones. Ideas imposibles, caminos que nadie más se atrevía a seguir. Un día muy al principio del tiempo, los dioses decidieron construir una muralla alrededor de Asgard, alta y fuerte, para proteger su mundo de los gigantes. Y llegó un extraño, un constructor silencioso que ofreció levantar la muralla en tan solo una estación, a cambio de un pago imposible: el sol, la luna y la mano de la bella diosa Freya. Los dioses dudaron. Aquello era demasiado, pero Loki intervino. «Dejad que lo intente», dijo. «Si no cumple su plazo, no perdemos nada». Y así aceptaron, pero con una condición. El constructor debía trabajar solo, sin ayuda humana o mágica, salvo su caballo, un animal grande y fuerte llamado Svadilfari. Día tras día el constructor avanzaba, y pronto se dieron cuenta de que aquel caballo no era común. Trabajaba con una fuerza que parecía multiplicarse. Las piedras se levantaban solas, las columnas crecían como si brotaran de la tierra. Los dioses se inquietaron. Si terminaba a tiempo, perderían demasiado. Y fue entonces cuando recurrieron una vez más a Loki. Él asintió sin decir palabra. Esa noche, cuando el constructor y su caballo se preparaban para seguir, algo apareció entre los árboles, una yegua de hermosura inusual, de pelaje gris como la niebla y ojos oscuros como la noche profunda. El caballo, Svadilfari, al verla se agitó, tiró de las riendas y desapareció tras ella entre la espesura. El constructor gritó, pero su ayuda había desaparecido, y con ello su plazo se volvió imposible. Furioso, reveló su verdadera forma, un gigante disfrazado. Los dioses, al descubrir el engaño, lo derrotaron, y el trato fue roto. Pasaron los días y Loki no regresaba, hasta que una mañana se presentó de nuevo en Asgard, con una criatura a su lado, un potrillo de 8 patas, fuerte, veloz y tan extraño como su propio padre. Sí, su padre, porque esa yegua gris había sido Loki, y ese potro, ese ser sin igual, era Sleipnir, quien con el tiempo se convertiría en el caballo de Odín, capaz de cabalgar por los cielos, la tierra y el mundo de los muertos. Así era Loki, ni bueno ni del todo malo, impredecible, capaz de traer caos, pero también maravillas. Los dioses nunca confiaron del todo en él, pero tampoco pudieron prescindir de su ingenio. Y en su sombra vivía el recordatorio de que el equilibrio entre orden y desorden es más frágil de lo que parece. Ahora que todo está en calma y que la noche se ha asentado suavemente sobre tus párpados, recuerda esto. A veces, incluso en el enredo, hay belleza. Ahora cierra los ojos y déjate llevar por una historia que empieza en la luz, pero camina lentamente hacia la sombra. Porque esta es la historia de Balder, el dios más hermoso, más amado y también el más frágil. Balder era hijo de Odín y Frigg, y donde él pasaba parecía que la oscuridad se retiraba un poco. Su presencia traía paz, como si el invierno se olvidara por un instante de su promesa de regreso. Los dioses lo amaban. Los árboles inclinaban sus ramas hacia él. Los animales se calmaban en su presencia. Pero una noche, Balder comenzó a tener sueños. Sueños que no eran suyos. Sueños en los que veía su propia muerte. Una oscuridad que se cerraba a su alrededor como niebla espesa. Cuando Frigg supo de ello, su corazón, fuerte como el hielo del norte, se quebró en silencio. Y entonces hizo lo que ninguna madre mortal podría hacer. Viajó por todos los rincones de los 9 mundos. Fue al cielo, a la tierra, al mar profundo, a las cavernas, a las cimas, y habló con todas las cosas vivas y no vivas. A cada roca, cada ave, cada semilla, cada enfermedad, cada cuchillo, cada rayo de fuego, le suplicó que no dañaran a su hijo, y cada una le prometió: no heriremos a Balder. Así, cuando volvió a Asgard, los dioses respiraron tranquilos, y para celebrar esa invulnerabilidad, empezaron a jugar, sí, a jugar con la inmortalidad.
Lanzaban flechas a Balder, arrojaban piedras, espadas, troncos encendidos, y todo rebotaba en él, como si el universo lo protegiera con una risa silenciosa. Todos reían, todos menos uno. Loki observaba desde las sombras, y dentro de su pecho algo se retorcía. No era odio exactamente, ni envidia pura. Era una mezcla más antigua, esa punzada que siente quien está siempre al borde del círculo, que forma parte pero nunca del todo. Así que fue a ver a Frigg, cambió su rostro y con una voz suave le preguntó: ¿De verdad hiciste prometer a todas las cosas que no lo dañarían? Frigg, confiada, suspiró. Sí, bueno, todas menos una. El muérdago. Es tan joven, tan tierno. No pensé que pudiera causar daño. Loki se despidió con una sonrisa que nadie vio. Esa noche buscó el muérdago. Lo encontró en lo alto de una colina, blanco, pequeño, colgando como un susurro. Lo arrancó y con sus manos delgadas creó de él una lanza, ligera, silenciosa. Volvió a Asgard, donde los dioses seguían con su juego, y se acercó a Thor, el hermano ciego de Balder, quien no podía participar. Le dijo: ¿Quieres unirte? Yo te guío la mano. Y así lo hizo. Tomó la lanza de muérdago, colocó su mano sobre la de Thor y lanzó. El arma voló como si supiera a dónde ir, y cuando tocó a Balder no rebotó, no se deshizo. Balder cayó. El silencio que siguió fue como el de un bosque que deja de respirar. Los dioses no entendían, el mundo no entendía. El sol, por un momento, pareció detener su marcha. Frigg lloró, Odín bajó la cabeza y las estrellas temblaron. Intentaron devolverle la vida. Mandaron al dios Hermor hasta Hel, el reino de los muertos. Y Hel, la señora del inframundo, puso una condición. Si todas las cosas lloran por él, si todo en el mundo derrama una lágrima, entonces podrá volver. Y todo lo hizo. Hombres, piedras, árboles, ríos, todos lloraron por Balder, menos uno. Una anciana en una cueva, seca, rígida, sin lágrimas en los ojos. No lloraré, dijo, que se quede donde está. Esa anciana era Loki disfrazado una vez más. Y así Balder no volvió. Quedó en Hel, esperando el día de gran final, cuando quizás la rueda vuelva a girar. Desde entonces los dioses ya no rieron igual. La luz de Asgard fue más pálida y el destino más cercano. En una mañana que no prometía más que tranquilidad, el dios del trueno, Thor, se despertó en su lecho de Asgard con una extraña sensación. No era un ruido ni un presentimiento, era vacío, un peso ausente en su mano. Alargó los dedos como hacía cada mañana, esperando sentir la fría y poderosa empuñadura de su martillo, Mjolnir. Pero el lugar donde siempre dormía aquel objeto sagrado estaba vacío. Thor se incorporó ceñudo, registró su sala, luego su sala de armas, y luego toda Asgard, como un niño furioso que ha perdido su juguete preferido. Pero no había rastro de Mjolnir. El martillo de trueno, el arma que protegía dioses y hombres, había desaparecido. Y así, sin pausa ni protocolo, Thor se presentó ante Loki, el dios de las travesuras y de los caminos retorcidos. «Loki, has estado muy callado últimamente», dijo Thor con voz grave. «¿No tendrás tú algo que ver con la desaparición de mi martillo?» Loki, que siempre sonreía con la verdad a medias, levantó las cejas. «No esta vez, Thor, pero si quieres puedo ayudarte a encontrarlo». Y así juntos se pusieron en marcha. Loki, como siempre, tenía recursos. Pidió prestado a Freya su manto de halcón, una prenda mágica que le permitía volar por los cielos como ave. Volando veloz con las alas zumbando entre las nubes, Loki cruzó los mundos hasta llegar a Jotunheim, la tierra de los gigantes. Allí, en una fortaleza esculpida en hielo y roca, encontró al gigante Thrymr, pronunciado como Trimr, sentado sobre su trono, con una mirada satisfecha y un secreto en los labios. «¿Buscas el martillo de Thor?», preguntó Thrymr, mientras se acariciaba la barba como quien juega con el tiempo.
Yo lo tengo, lo he enterrado muy profundo, a 8 leguas bajo la tierra. No lo devolveré, a menos que me den a Freya como esposa. Loki volvió a Asgard con la noticia, y cuando Thor escuchó el precio, las nubes se oscurecieron tras sus ojos. Pero Freya, al oír que querían entregarla a un gigante, montó en cólera. Su collar Brisingamen tintineó con furia cuando lo lanzó al suelo. ¿Yo? ¿Casarme con un bruto por un martillo? ¡Jamás! El salón de los dioses se sumió en un silencio espeso. Y entonces fue Loki quien habló. Quizá, solo quizá, no necesitemos a Freya en persona. ¿Qué tal si, Thor, tú tienes la espalda ancha, las trenzas largas, unos retoques y parecerías una diosa? El salón estalló en carcajadas, menos Thor, pero por el bien de su martillo y por la seguridad de Asgard aceptó. Y así fue como el gran dios del trueno fue vestido con las galas nupciales de Freya, una túnica blanca de lino, un velo que cubría su rostro y el brillante collar de los dioses sobre su pecho robusto. Loki, por supuesto, fue su dama de honor, y juntos partieron hacia Jotunheim, donde el gigante Thrym esperaba ansioso a su novia. El banquete de bodas fue ridículo. Thor, disfrazado, devoró un buey entero, 8 salmones y 3 toneles de hidromiel. Thrym, confundido, susurró a Loki: ¿por qué come tanto? Y Loki, sin pestañear, respondió: «Oh, ha estado ayunando 8 noches de amor por ti». Luego, el gigante quiso besar a su novia, pero al levantar el velo, vio los ojos encendidos de Thor. «¿Por qué su mirada es tan ardiente?» «Es la emoción de verte», mintió Loki. «No ha dormido pensando en ti». Finalmente llegó el momento. Para sellar la unión, los gigantes trajeron el regalo de bodas, Mjolnir, el martillo de trueno, que fue colocado en el regazo de la falsa novia como símbolo de fertilidad y bendición. Y entonces la sala se detuvo, porque en ese instante Thor cerró sus dedos sobre el mango de su arma. El velo voló por los aires, y los cielos temblaron. Con un grito de guerra, el dios del trueno se alzó. La tormenta rugió en su pecho, y uno a uno los gigantes fueron cayendo. Thrym fue el último, atónito, traicionado, derrotado por el mismo fuego que había intentado controlar. Cuando todo terminó, Loki y Thor regresaron a Asgard. Thor se despojó del velo, Freya recuperó su collar, y los dioses una vez más pudieron dormir tranquilos. Porque a veces, incluso los más poderosos deben reírse de sí mismos para salvar el mundo. Ahora nos adentramos en una historia más sombría, más densa, una que marca un antes y un después en el corazón de los dioses. Esta historia comienza cuando el cielo sobre Asgard aún parecía eterno, pero el final ya había comenzado a gestarse. Después de muchas aventuras y engaños, Loki, el dios del fuego, del caos y la transformación, había cruzado una línea que ni siquiera él podía desdibujar. Todo comenzó con una tragedia: la muerte de Balder, el más amado de todos los dioses. Balder era luz, era belleza, era bondad pura. Su sonrisa traía paz a Asgard, como si fuera una melodía en medio del invierno. Y su madre Frigg, amándolo tanto como solo una madre puede amar, había hecho prometer a todas las cosas del mundo, al fuego, al hierro, a los árboles, a las piedras, a las enfermedades, al agua y al viento, que nunca le harían daño. Todas, menos una ramita pequeña, frágil e insulsa, el muérdago. Frigg lo consideró tan inofensivo, tan insignificante, que no le pidió juramento. Y allí, en ese hueco de confianza, Loki vio su oportunidad. En los prados de Asgard, los dioses jugaban arrojando lanzas, hachas y piedras a Balder.
riéndose de cómo nada podía herirlo. Era una celebración alegre, una danza de invulnerabilidad. Pero Loki, con su sonrisa de serpiente, se acercó en silencio al hermano ciego de Balder, Kodor. ¿No te unes al juego?, le dijo con una voz dulce como el veneno. No puedo ver, no sabría dónde lanzar. Déjame ayudarte, susurró Loki. Aquí tienes algo, una ramita, solo una pequeña broma. Y colocó en sus manos una flecha de muérdago, guiando su brazo, dirigiendo el tiro. El proyectil voló, y Balder cayó. El prado se volvió silencio, un silencio tan profundo que los cuervos dejaron de volar. Los ojos de los dioses se llenaron de sombra, y Frigg, que lo había soñado todo, cayó de rodillas. Nadie dijo el nombre de Loki, pero todos lo sabían. Tras su crimen, Loki huyó, no volvió a Asgard, no dio explicaciones, se ocultó entre los riscos, bajo la tierra, en formas que cambiaban, pez, anciana, sombra. El dios de las mentiras se volvió un rumor. Pero los Aesir lo buscaron, y finalmente, en un valle entre las montañas, lo encontraron. Loki en su última forma había construido una casa con 4 puertas, una en cada punto cardinal, para vigilar todos los caminos, pero ya no podía escapar. Los dioses cerraron el cielo, y Thor lo capturó con sus propias manos, arrasando el aire con su martillo para que ni el viento pudiera salvarlo. Lo arrastraron encadenado hasta una caverna. Allí los dioses hicieron algo que no se olvida. Tomaron a los hijos de Loki. Uno de ellos, Vali, fue transformado en lobo y desgarró a su propio hermano, Nari, cuya sangre fue usada para fabricar las cuerdas que atarían a Loki. Lo inmovilizaron sobre una roca, con aquellas ataduras hechas del destino de su propia familia, y sobre su rostro colocaron una serpiente, una criatura oscura y resbaladiza cuyas fauces goteaban veneno. Gota a gota, el veneno caía sobre la frente de Loki, haciendo que su cuerpo se retorciera de dolor, pero Loki no estaba solo. Sigyn, su esposa, permaneció junto a él. Fiel y silenciosa, sostuvo un cuenco bajo las gotas, recolectando el veneno para que no lo hiriera. Solo cuando el cuenco se llenaba y tenía que vaciarlo, caía una gota sobre la piel de Loki, y su cuerpo se agitaba con tal fuerza que la tierra temblaba. Dicen que de ahí nacen los terremotos. Y así permanece, encadenado en la oscuridad, con el veneno cayendo, esperando el Ragnarok, el fin de los tiempos, cuando sus cadenas se romperán, y su furia, su fuego y su dolor contenido arrastrarán al mundo hacia su última noche. Porque hay errores que no se olvidan y castigos que se escriben en los huesos del tiempo. Esta es la historia del lobo Fenrir, una criatura nacida de caos, temida incluso por los dioses, y cuyo destino estaba escrito desde antes de su primer aullido. Todo comenzó mucho antes del final, cuando los dioses aún caminaban por los prados de Asgard, sin sospechar del fuego que crecería en la sombra. Loki, el dios embustero, tenía hijos con la gigante Angrboda, una madre de formas oscuras y ojos de invierno. De esa unión nacieron 3 seres tan terribles como inevitables: la serpiente Jormungandr, la diosa mitad viva mitad muerta Hel, y un lobo que aún no conocía el límite de su fuerza, Fenrir. Los dioses los contemplaron en silencio, y sus corazones sintieron una punzada, porque aquellos hijos no eran simples criaturas, eran presagios. Odín, el padre de todos, lanzó a Jormungandr al mar, donde crecería hasta rodear el mundo. A Hel la envió al reino de los muertos, para gobernar sobre las almas que no caían en batalla. Pero Fenrir el lobo se quedó. Al principio era solo un cachorro, grande sí, de fauces negras y ojos ardientes, sí, pero un cachorro. Los dioses lo criaron en Asgard,
creyendo que al tenerlo cerca podrían controlar su destino. Pero Fenrir creció y creció. Cada día su cuerpo se alargaba como la sombra de un eclipse. Su aliento era caliente como el hierro fundido, y su voz, cuando aullaba, hacía temblar los tejados dorados de los salones de los dioses. Los Aesir comenzaron a temerle. Sus risas se volvían más tensas, sus miradas evitaban las del lobo. Y entonces llegó la decisión. «Debemos atarlo», dijo Odín. «No por castigo, sino por necesidad. El destino ya lo ha escrito. Fenrir traerá el final». Así que forjaron una cadena de acero. La llamaron Laingr y desafiaron al lobo a una prueba de fuerza. «Si eres tan poderoso como dices, rompe esto», le dijeron fingiendo sonrisas. Fenrir aceptó, y con un simple rugido la cadena se partió como un tallo seco. Los dioses fingieron asombro, pero en sus ojos ya no había duda. El miedo era real. Forjaron una segunda cadena más gruesa llamada Dromi. Y Fenrir, confiado, volvió a aceptar. Volvió a romperla. Los dioses reían, pero sus manos temblaban tras sus espaldas. Entonces Odín envió mensajeros a los enanos de Svartalfaheim. Los maestros del metal escondido les pidió una cadena que no se pareciera a ninguna otra. Los enanos forjaron Gleipnir, una cinta suave como la seda, ligera como una hebra de cabello, pero hecha de cosas imposibles. El sonido de los pasos de un gato, una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, aliento de un pez, la saliva de un pájaro. ¿Has visto alguna vez alguna de esas cosas? Exactamente, porque ya no existen. Fueron usadas para hacer Gleipnir. Los dioses llevaron la cinta al lago de la isla Lyngvi y allí invitaron al lobo a probar su fuerza por última vez. Fenrir miró la cinta. No pesaba nada, no parecía una trampa, pero el lobo era sabio. «Aceptaré», dijo con voz ronca, «si uno de vosotros coloca su mano en mi boca como prenda de que no me engañaréis». Hubo un silencio largo, como el que precede a una tormenta. Tyr, el dios del valor, dio un paso al frente y colocó su mano derecha entre las fauces de Fenrir. Los dioses ataron la cinta y esta vez el lobo no pudo romperla. Se retorció, aulló, mordió el aire, pero Gleipnir no cedía. Estaba atrapado, y entonces Fenrir, sabiendo que había sido engañado, cerró sus fauces. Tyr perdió su mano, pero el lobo perdió su libertad. Lo dejaron allí atado al lago helado, con una espada cruzada entre sus mandíbulas abiertas para que no pudiera cerrar la boca. Su baba se convirtió en ríos, su furia en un eco constante. Allí espera encadenado por el miedo de los dioses, pero no para siempre. Porque las profecías dicen que el día del Ragnarok las cadenas se romperán y Fenrir correrá libre sobre la tierra, oscureciendo el cielo con su aliento y enfrentándose cara a cara con el mismísimo Odín. Esta noche seguimos viajando por los caminos del norte, donde el hielo cruje bajo los pies de los dioses y los cielos arden con luces antiguas. Ahora nos acercamos a uno de los vigilantes más silenciosos y poderosos del mito nórdico. El que nunca duerme, el que escucha crecer la hierba, el que ve a través del día y de la noche. Esta es la historia de Heimdall y el puente del arco iris. En el corazón de Asgard, donde los salones resplandecen con oro y las copas rebosan hidromiel, existe un puente que no es de piedra ni madera, un arco suspendido entre el cielo y la tierra, brillante como una serpiente de luz. Ese es Bifrost, el puente del arco iris, la senda sagrada que une el mundo de los dioses con el mundo de los hombres. Pero este puente no puede quedar sin vigilancia, porque por él pueden cruzar viajeros y también enemigos.
Por eso los dioses confiaron su cuidado a un ser especial, un dios diferente, alto como un árbol joven, de ojos tan claros como el hielo sin romper, y oído tan agudo que podía oír crecer la hierba en los campos y la lana en el lomo de una oveja dormida. Ese era Heimdall. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Algunos decían que había nacido del mar, otros que era hijo de 9 madres que lo habían llevado en un mismo vientre, no de olas danzantes de una orilla lejana. Pero lo que todos sabían era esto: Heimdall no dormía, nunca. Su deber era mirar, escuchar, esperar, y para eso llevaba consigo su cuerno sagrado, Gjallarhorn. Lo sostenía con manos firmes como si fuera una promesa, porque cuando el Ragnarok, el fin de los mundos, comenzara su marcha, sería Heimdall quien lo anunciaría, soplando ese cuerno tan fuerte que su sonido rompería las nubes, despertaría a los guerreros caídos y llegaría a los oídos de todos los dioses. Pero hasta entonces esperaba. Cada mañana, cuando el sol se alzaba, Heimdall caminaba hasta el borde del Bifrost y desde allí observaba los 9 mundos. Veía Midgard, el mundo de los hombres, con sus aldeas humeantes y sus caninos de barro. Veía Jotunheim, el reino de los gigantes, donde las montañas rugían con el viento. Veía Alfheim, donde vivían los elfos brillantes, y Svartalfaheim, donde los enanos forjaban en la oscuridad. Y sobre todos esos mundos él escuchaba, sin moverse, sin pestañear. Se decía que Heimdall podía ver el futuro como quien observa una tormenta lejana. Sabía que llegaría el día en que sus pies no podrían sostener la paz y sus ojos verían a los enemigos correr por Bifrost. Sabía que el arco iris ardería, sabía que el cuerno sonaría, y aún así esperaba. Dicen que Heimdall no solo vigilaba a los enemigos, también observaba a los hombres. Los protegía en silencio como un centinela que ama a los que no conoce. Algunas noches, cuando el cielo se cubre de auroras y el viento sopla sin dirección, dicen que puede verse una figura alta en la distancia, junto a una banda de luz que toca el horizonte. No habla, no se mueve, solo observa. Y si cierras los ojos en silencio, puede que incluso escuches el murmullo sagrado del cuerno de Heimdall, que aún no ha sido soplado. Pero lo será. Y con eso, dejamos al vigilante en su puesto, firme, sereno, esperando el día que solo él puede anunciar. Esta noche te contaré la historia más solemne y poderosa del mundo nórdico, la historia donde todo se derrumba para volver a nacer, una historia para contar con voz baja, como si estuviéramos junto al fuego y el viento soplara suave entre los árboles. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún estaba joven y los dioses paseaban entre los robles y las estrellas, ya sabían que ese día llegaría, el Ragnarok, la caída de los dioses, el crepitar de los mundos, la gran noche que arrasaría todo, para que algo nuevo pudiera nacer. Pero antes del fin, vinieron las señales. Primero 3 inviernos seguidos sin veranos entre ellos, fríos eternos, nieve que cubría los campos como una mortaja. Los hombres se volvieron contra sus hermanos, padres contra hijos. El amor se enfrió como la tierra congelada. Y entonces comenzó a resquebrajarse el equilibrio. Los árboles crujieron con un gemido que venía del fondo de la tierra. Las montañas temblaron como si el mundo recordara su origen. Y entonces se rompieron las cadenas.